De casualidad que están viendo la presentación. Sí, sí, se alcanza a ver perfectamente. Claro. Bueno, pues nosotros somos integrando el equipo Cruz Reynoso Heidi Montserrat, Gómez Hernández Mauricio, Romero Hernández Juan Daniel y su servidor del Ángel Melesio Fernando. Nosotros les vamos a platicar un poco acerca del proceso del doblado en la manufactura. De casualidad, ¿siguen viendo la en donde Sí. dice doblado o historia del doblado? No, está viéndose la silla, correcto. Bueno, entonces no la comparto por diapositiva, la comparto mejor por diapositivas porque de manera completa pues no se alcanza a ver, no es lo que me comentan mis compañeros. Muy bien. Buenos días. Bueno, yo les voy a hablar sobre la historia del doblado. La historia del doblado se remonta a las antiguas civilizaciones chinas, donde se utilizaban cañas como tubos para transportar agua, mientras que en otras partes del mundo se utilizaban árboles huecos para transportar el agua de un lugar a otro. Este transporte se hacía mediante canales sencillos, los cuales eran excavados en arena o en las rocas, para más tarde empezar a utilizar tubos huecos. Por ejemplo, en Egipto se utilizaban árboles huecos de palmeras, mientras que en China y Japón se utilizaban troncos de bambú para más tarde empezar a utilizar otros materiales como lo son la cerámica, las maderas y los metales. Am, Hasta finales del siglo XIX y principios del siglo XX fue cuando se empezó a utilizar las tuberías metálicas de manera general en las ciudades. A medida de que se desarrollaban las nuevas tecnologías, se creaban tubos hechos por el hombre y también a su vez se desarrollaban máquinas por primera vez para la ayuda de la realización de estos tubos. El hierro fundido se usó más tarde en Inglaterra como parte de la industrialización para formar las tuberías y tubos, pero esto se debía de hacer de forma manual. Este requisito se debió principalmente por la creación de la red de ferrocarriles y la industria de fabricación establecida en ese tiempo. Muy buenos días, compañeros. A continuación yo les voy a hablar al respecto de lo que es el doblado. Bueno, dentro del doblado podemos definirlo como un proceso que se conforma principalmente por la deformación de un material que comúnmente es una chapa, hoja o lámina, pero también se puede utilizar un tubo, donde como tal no va a existir una separación del material. Simplemente, como ya les comentaba, se va a llevar una deformación a su zona plástica o elástica del material, que como ya vimos en ciencias materiales, pues está representada por una gráfica donde el material se llega a deformar y puede a veces recuperar su forma. Y pues normalmente esta deformación se lleva a cabo con un determinado ángulo. La siguiente, por favor. Al ocurrir este proceso de formación, podemos encontrar en el caso de una lámina que la parte exterior se va a expandir y la parte interior pues se somete a una compresión. Normalmente, pues como hemos visto,
hay ciertos materiales que ofrecen mayor resistencia a la tracción o a la compresión. Ahí va a depender también, digamos, de qué es lo que queremos o qué forma le queremos dar a nuestro material, el tipo de material que vamos a utilizar, el ángulo y para qué función va a cumplir, porque va a haber materiales que a un determinado ángulo pueden llegar a su punto de ruptura pasando su límite elástico. Y bueno, durante este proceso de doblado, pues como les comentaba, este material al deformarse plásticamente, el doblez que va a tomar, la intención es que sea de forma permanente. Y pues aquí puede ocurrir una situación donde después de realizar el proceso de doblado y dejar de someter el material a estos esfuerzos, pueda recuperar o pueda comenzar a perder ese ángulo de doblez. Entonces muchas veces este proceso se tenga que repetir para que el material tenga por completo el ángulo que nosotros buscamos. Además, también hay que tomar en cuenta que dependiendo del grosor o el calibre, por ejemplo, de una lámina, puede este proceso llegar a disminuir el espesor de la hoja. Siguiente, por favor. Bueno, ya dentro de este proceso, pues podemos encontrar pues diversos tipos del doblado y también a su vez los elementos o características, como les comentaba, van a influir dentro de este proceso. Los principales, obviamente intervienen muchos más, pero los principales son la elasticidad de este material, que como les comentaba va a influir en la recuperación del material y si se tiene que acentuar o repetir el ángulo que nosotros le queremos dar. El radio de curvatura, este va a tener, como les comentaba también anteriormente, un impacto en la variación de el espesor o calibre de nuestro material. Al tener su forma decisiva, por ejemplo, cuando le damos un ángulo a lo mejor de 30 grados, que pues es un doblez grande, pues puede llegar, como les comentaba, a adelgazarse demasiado. Entonces ahí se tiene que considerar qué función va a tener esa hoja o lámina para elegir un material adecuado y así a su vez también un calibre adecuado. Aquí también otro aspecto es el sentido de las fibras. Aquí también se involucra otro procedimiento que es el laminado que se le haya dado anteriormente. La importancia del sentido es que se puede, si digamos el sentido de las fibras está longitudinal o transversalmente, también influye el doblez porque puede que si son en el mismo sentido, pues el doblez no genere tanto impacto o no se vuelva tan frágil la hoja en ese punto donde se lleva a cabo la deformación por doblado. Entonces podemos decir que nos da mayor o menor calidad y durabilidad del doblez. Y pues asimismo, como se comentaba desde que iniciamos, esto no se hace para que el material se divida o se rompa o fracture. Se pretende llevar el material a una deformación plástica y pues con un determinado ángulo, cambiando así pues su forma para un determinado proceso, un determinado objetivo. Siguiente, por favor. Bueno, ya dentro de los tipos de doblado, pues igual existen bastantes, dependiendo del proceso de aplicación, o sea, depende también lo que vayamos a hacer, o sea, respecto a qué propósito tiene nuestra pieza, pues van a existir diferentes tipos. Aquí se están enlistando pues algunos de los más generales o principales y también está pues involucrado el tema de si es por medio de un mecanismo, es por medio de una máquina. Entonces, bueno, iniciando tenemos un plegado que se le denomina de fondo.
es una opción que nos va a brindar una mayor precisión y puede permitirle al material regresar a su zona elástica. Un doblado parcial, por otro lado, gracias. Va a permitirnos que se compense un retorno elástico, o sea, nos va a prevenir que la pieza, por ejemplo, si va a tener un ángulo de 50 grados, pues a lo mejor se abra 60 por eh, la elasticidad que posee de recuperar a su forma original o intentar recuperarla. Posteriormente tenemos el acuñado o estampado, que ya vimos también con el profesor. En este caso se necesita una dobladora que, que tiene mayor fuerza o impacto dentro de la hoja. Anteriormente, por ejemplo, en la de doblado parcial, se ocupan 3 puntos de presión, donde normalmente la hoja o tubo se va deslizando y va a haber un rodillo, puede ser de alguna forma en específico, por ejemplo, para los tubos, pues normalmente es circular. Y al momento de que el tubo se va deslizando o va avanzando en esos 3 puntos, se le aplica una determinada presión y se va comenzando a generar ese doblado del material. En este caso, el estampado pues se genera una mayor, prácticamente fuerza, impacto, y normalmente su intención de este tipo de doblado es ya llevar un material donde definitivamente pues su zona, bueno, ya rebasar su zona elástica, y va a tener la forma final va a ser muchísimo más precisa, va a quedar prácticamente como nosotros lo diseñemos, o el boceto va a quedar muy similar al proceso ya realizado. Y pues esto es, normalmente este es uno de los más utilizados. Siguiente, por favor. Aquí, como les comentaba, podemos empezar a ver el doblado en B, que aquí se va a ocupar pues la fuerza de un sobre una lámina en forma de B. El punzón que va a deformar la lámina puede generarnos un determinado ángulo que nosotros requiéramos. Normalmente se va a utilizar para producciones bajas y se realiza en una prensa de tipo cortina. Este tipo de doblado se utiliza una placa que tiene una precisión al momento de aplicar la fuerza de sujeción. Finalmente, pues este tipo de doblado nos puede brindar un ángulo máximo, el máximo doblado es de 90 grados o menor. O sea, no puede a lo mejor darnos un doblez de 120 grados o 160. O sea, solamente iría, por ejemplo, de los 0 a los 90 grados como máximo. Siguiente, por favor. Aquí encontramos el doblado ya no de una hoja o lámina, ya encontramos el doblado de lo que es un tubo. Es muy importante porque normalmente se va a utilizar en todo el sector del transporte de un líquidos. Esto pues va desde un uso doméstico hasta el uso industrial, donde si por ejemplo se necesita transportar un refrigerante, un combustible, a lo mejor un aceite. Entonces pues es muy importante este aspecto. Muchas veces, más allá del doblado de una lámina, el doblado de un tubo pues tiene un mayor impacto o relevancia en la vida diaria. Aquí nosotros, como les comentaba, podemos generar piezas de tubos que normalmente pues al momento de fabricarlas pues sería muy complicado darle esa forma. Entonces normalmente los tubos se generan tramos rectos y posteriormente pues nosotros, de acuerdo como hemos visto en nuestra materia de mecánica de fluidos, de acuerdo a las necesidades que tengamos, se elige
un determinado material de determinado espesor, y de ahí mismo pues calculamos o llevamos a cabo dependiendo del líquido y de las características que necesitemos. Siguiente, por favor. Aquí mismo se divide en otros, bueno, en el tipo de doblado que se le lleva a los tubos. Está el doblado por compresión. En este caso la pieza se va a sujetar y se va a ir doblando con un dado estacionario, y que se lleva a cabo mediante un rodillo seguidor. En este caso es uno de los más comunes y se utiliza pues manualmente, es decir que la presión pues se le va a aplicar por medio, bueno, el operador va a ir aplicando esa presión sobre la pieza. En este caso pues por la limitante del operador pues digamos que son utilizados principalmente para tubos de un espesor delgado. Bueno, digo, no se utilizan este de este tipo porque no es una presión constante. En un determinado momento se puede el operador generar una variación dentro de la presión aplicada y puede llegar a romperlo. Entonces, pues no se recomienda. Aquí, a diferencia, por ejemplo, del que vimos anteriormente, aquí sí nos puede llegar a brindar ángulos de hasta 170 grados. Y bueno, siguiente, por favor. Aquí encontramos el doblado por arrastre. En este tipo de doblado, la pieza de trabajo que está sujetada con el dado, bueno, que va a tener la forma del doblez, como observamos en la imagen. En este caso, va a ir, como vimos en el de compresión, se va a ir comprimiendo la pieza, pero el dado va a girar en la pieza de trabajo. Este método es todavía más común o más utilizado que el doblado de compresión, dado que se pueden llegar hasta dobleces de 180 grados de libertad. Siguiente, por favor. Bueno, yo les voy a explicar lo que son las tolerancias. En este caso nos dice que si el radio del doblado es pequeño con respecto al espesor del material, el metal tiende a estirarse durante el doblado. Bueno, es importante que estimemos la magnitud del estirado que ocurre, de manera que la longitud de la parte final pueda coincidir con las dimensiones especificadas. Aunque muchas veces el problema es que para determinar la longitud antes de doblado debe tomarse en cuenta el estirado de la sección doblada final. Y a esta longitud se le va a llamar tolerancia de doblado. Y para podemos calcularlo con una fórmula donde nos dice que la tolerancia de doblado, que tiene unidades en milímetros, va a ser igual a 2 por pi por el ángulo de doblado en grados entre 360 grados multiplicado por el radio de doblado más el factor para estimar el estirado. En este caso, lo que es K subíndice BA, que es el factor para estimado, hay dos valores, donde nos dice que si el radio de doblado es menor que 2 veces el espesor del material, este tendrá un valor de 0.33, mientras que si el radio es mayor o igual que 2 veces el espesor, será igual a 0.50. La siguiente, por favor.
Con respecto a la recuperación elástica, nos dice que cuando la presión de doblado se retira, la energía elástica permite que la parte doblada pueda recuperar de nuevo su forma original. Como se había mencionado, pues esto es uno de los problemas un poquito en el doblado, pero pues se puede resolver ya sea usando un tipo de maquinaria diferente o volviendo a repetir el proceso. En esta recuperación elástica es llamada así y se define como el incremento del ángulo comprendido por la parte doblada en relación con el ángulo comprendido por la herramienta formadora después de que ésta se retira. Y también tendremos una fórmula para la recuperación elástica, donde nos dice que el ángulo comprendido por la lámina del metal en grados, que va a ser A' menos el ángulo comprendido por la herramienta de doblado, que también va a ser en grados, que también es A' subíndice B sobre igualmente el ángulo de la herramienta. Como se puede observar en la figura número 1, se muestra una disminución en el ángulo de doblado y un incremento en el doblado. Y bueno, el trabajo es forzado a tomar ahora sí que un radio y un ángulo y se va a mantener de esa forma mientras el punzón esté ahí. Ya cuando es retirado vuelve a regresar a otro ángulo y a otro radio. Ahí hay una variación, entonces es para que no haya problemas en el diseño y en el terminado, se tiene que volver a realizar el proceso para que quede de la forma que uno necesita. La siguiente, por favor. Bueno, ¿qué es la fuerza del doblado? La fuerza del doblado es la fuerza que necesitamos aplicarle al cuerpo, que en este caso es una lámina, para así lograr deformarlo de una manera permanente. Debemos de tomar en cuenta que esta fuerza debe de ser igual o mayor a la resistencia que opone el material para así poder deformarla. El esfuerzo del doblado puede variar dependiendo de la forma del doblado, la cantidad de dobleces en un paso, la longitud del doblez, el espesor de la lámina y la resistencia de la misma. Siguiente, por favor. Bueno, estas ecuaciones nos ayudan a conocer la fuerza necesaria dependiendo de la forma que se le quiera dar. En el primer punto tenemos que cuando el doblez de una lámina se realiza en forma de V, se utiliza la siguiente ecuación, que es fuerza, que es igual a E, que E es el espesor de la chapa, por B, que es el ancho del material, por KD, que es la solicitud a la flexión necesaria para la deformación permanente, y todo esto es dividido sobre 3L, donde L es la distancia entre los apoyos. En el segundo punto tenemos que cuando el doblez de una lámina se realiza en forma de L, se utiliza la siguiente ecuación, que es la fuerza, que es igual a E por B por KD sobre 6. Y por último, cuando el doblez se quiere hacer en forma de U, es la ecuación anterior, solamente que multiplicada por 2. Siguiente, por favor. Las máquinas para el doblado. El equipo que se utiliza para el doblado depende del tamaño. En mayor medida de la longitud de la pieza a tamaño, en mayor medida de la longitud de la pieza a doblar. Las principales máquinas que se utilizan para el doblado son dos, las cuales son las prensas mecánicas y las prensas de cortina. Las prensas mecánicas pueden doblar longitudes cortas con altas tasas de producción usando matrices. En cambio, las prensas de cortina se usan herramientas sencillas para formar piezas complejas por medio del doblado repetido
en una lámina larga. Siguiente, por favor. Con respecto a cuáles son los materiales a los cuales se les puede realizar doblados, encontramos principalmente, porque hay una amplia variedad. Les quiero primero platicar acerca de los materiales polímeros, que concretamente hablaríamos de los plásticos o los derivados de los plásticos. Un ejemplo que es muy común en ciertos lugares es el metacrilato. En nombre de mercado, esto se le conoce como el acrílico. Este es un material incoloro, pero que tiene la peculiaridad de que al momento de su elaboración se le puede pigmentar para que tenga un color diferente. Así como es incoloro, es ligero y es extremadamente resistente, pero son dos tipos de metacrilato los que podemos encontrar en el mercado. Es el metacrilato, vayamos al normal, y el de alto impacto. El metacrilato normal o acrílico normal es el más común y es el que no se despostilla tan rápido, pero el metacrilato o acrílico de alta resistencia o antigolpes es el que tiene una resistencia mayor. Aparentemente se ve ligero, pero de manera térmica tiene una resistencia de aproximadamente 150 grados centígrados, porque su punto de fusión en el cual se fractura o se rompe por la temperatura es a 160. Así que de 150 a 155 todavía lo puede resistir de manera pues perfecta, sin que ocurra una alteración considerable. Como les comento, este material es perfecto y resistente. Este material se trabaja por medio del termoformado. Esto quiere decir que se le va a aplicar temperatura. Normalmente la pequeña placa o placa de acrílico es rígida, y si esta se quiere moldear en frío se fractura, y dependiendo del lugar de donde se le quiera hacer el doblez se puede fracturar. La forma correcta es aplicándole temperatura a través de un lapso de tiempo para que se pueda ablandar, sea más maleable y para que sea con las mejores oportunidades para poder doblarlo. Esto con la finalidad de que pues no se fracture. Precisamente y más para los plásticos o para ese tipo de plásticos se utiliza la dobladura automática. Espero ahorita poder comentarles más o menos el funcionamiento de la máquina, pero si llega a quedar duda o algo así, se van a mostrar unos videos. Nada más les quiero comentar de manera rápida cómo es que se dobla. Pues en la imagen donde aparece la parte superior e inferior de la persona, en el arco formado por la mano derecha podemos encontrar una pequeña lámina, una pequeña barra de color plateado. Ese es una barra que se puede mover y se fija o se puede fijar para limitar su movimiento a los extremos de del marco, de cada lado del marco. Pues ahí se le va a empezar a aplicar temperatura para que se pueda deformar, se pueda doblar, sin superar su punto de fusión. En la primera forma, que tiene un rectángulo verde, simulemos, o ocupo que utilicen su imaginación para poder darse una idea. No se preocupen, de igual forma ahorita se les pone un video. El rectángulo verde es la placa de acrílico y la barra negra o la línea negra que pasa por debajo, supongamos que es la barra plateada de la imagen que está abajo del arco de la mano derecha. Pues ahora, del lado superior derecho, donde tenemos el rectángulo rojo, supongamos que ese rectángulo es en el que se le
el que ejerce la temperatura. Independiente, dentro de la misma máquina hay un regulador de temperatura con lo que se le puede suministrar. Pues justamente el doblez o la forma en la que se le aplica la temperatura es transversal, así que por el lado donde se le aplique es donde va a quedar la línea pues marcada para que pueda doblarse. Ahí es el punto blando en el cual se va a poder doblar, y ya que se le aplique durante un pequeño lapso de tiempo, se toma dependiendo el tamaño de la barra, de la placa, tomándolo por sus extremos y dándole un ángulo, una curvatura, es como se va a poder doblar. Esta tiene la peculiaridad de que puede ser un ángulo abierto o un ángulo cerrado. Un ángulo abierto es el que es mayor a 90 grados y el ángulo cerrado es el que es menor, y está el ángulo recto que es a los 90 grados. Es por lo mismo que siguiendo este pequeño patrón, es como en el primero y la tercera imagen, es como se puede dar esta pequeña forma, este pequeño ángulo a 90, y este es aproximadamente como de unos 45, unos 50 grados más o menos, y el apoyo. Y aquí, primero hablamos de los plásticos, ahora nos toca hablar de los aceros. Concretamente es el acero utilizado para la lámina galvanizada. Pues esta es una placa, a decir verdad, esta es una placa que tiene un recubrimiento de zinc. El recubrimiento es más que nada para una protección contra la oxidación prematura, contra la corrosión. Hasta cierto punto es un semi-aislante, porque si la lámina o el mismo acero no tiene ese recubrimiento y se le da la luz del sol a través de un lapso de tiempo, pues se calienta más. El recubrimiento de zinc es como un semi-aislante, se va a calentar sí, pero no de la misma forma como si no lo tuviera. Y también tiene vistas meramente estéticas, en los cuales el color llamativo no viene siendo, por ejemplo, la placa completamente plateada. Aquí se puede ver que es un azul como perlado, podría verse así. Aquí en la imagen se puede ver esta pequeña canaleta, es un canal que es para un techado para que pase el agua o para que no se quede estancada. Es una forma de un triángulo con la punta chata. No encontré formas en internet que lo representen muy bien, pero más o menos es lo que quise representar en la primera imagen superior del lado izquierdo. La placa va a pasar completamente recta. Supongamos que el apoyo de abajo o el fijo es la matriz, eso es lo que está fijado al piso o a la mesa que se va a trabajar, y el punzón es el que está viéndolo de frente, el que está hacia arriba, el que tiene como la punta de la parte baja de un pentágono. Se le va a ejercer presión y si aquí era completamente recto, va a bajar y se va a empezar a retraer. Es una de las desventajas, que no tiene las dimensiones originales con las que se comenzó a trabajar. Aquí también se puede dar que la canaleta sea completamente rectangular, y es lo que quise representar en las formas del lado derecho superior. Aquí se me pasó, pero también está uno a 90 grados. De igual forma, se me olvidó ponerlo tal vez ahí en esa presentación con una forma, pero se va a dar por medio de un pequeño video. Ahora, el de abajo lo explico, pero se le pone igual un video. Nada más les quiero comentar el funcionamiento y cómo podría ser. En el video queda pues, claramente más explicado, queda mejor visto. La primera placa, ocupo que la imaginen como con un largo de aproximadamente unos 30 centímetros de largo por 5 centímetros de ancho por aproximadamente 3 o 4 milímetros de espeso. La figura que le sigue es mal coloreado negro. Es como el molde
Este es acero, aquí se me pasó, estamos hablando de acero inoxidable. Aquí este molde va a desnivel con la matriz. Esto no se va a mover y ocupamos que sea completamente fijo. Pues la placa va a pasar por un pequeño rodillo que la va a hacer, si es recta, circular. Tal vez no circular completa, pero sí que cierre. Se va a poner encima del molde de la matriz y por medio de pequeños punzones que logren dar la forma del ángulo para que cierre el molde, y con la presión va a quedar a la figura deseada, que en sí sería lo que está del lado derecho, este molde ya terminado. De igual forma, tal vez así no queda tan claro, pero en el video se alcanza a apreciar con mayor detalle. Eso es con respecto a los materiales que sí alcanzan o que se les puede aplicar un doblado. Y con los usos del doblado en la industria, aquí queda decir que una industria, una empresa, es algo que ofrece un servicio, un producto para satisfacer necesidades. Pues la principal meta de una empresa es el poder generar un ingreso a través de los productos que pone al mercado para el consumidor. Yo quise tomar de ejemplo Aceros y Láminas Nacionales SADCB. Esta es una empresa de carácter nacional, puesta normalmente en México, o es muy común verla aquí en México, que fabrica, crea y distribuye tipos de aceros, tipos de láminas, placas, ya dobladas o sin doblar, para el uso de con otras necesidades, ¿no? Aquí les quiero explicar más o menos las imágenes. ¿Por qué? Porque lo que pone al mercado para el consumidor lo trata de poner para satisfacer las necesidades. ¿A qué me refiero? Podemos tener de ejemplo cuatro tipos, son dos tipos de barandales que en sí sirven para lo mismo. Tienen la función de ser como un apoyo y una agarradera para evitar un accidente. Pero en la imagen, en las de la izquierda inferior y superior, podemos ver que en cada extremo tiene un arco. Eso como tal previene un golpe, sí, pero es más que nada meramente estético. Y, por ejemplo, en las que le siguen, dejando de lado el doblez circular negro, nada más vamos a concentrarnos en el barandal superior, el inferior, el que tiene pues líneas transversales sería de mayor a menor. Aquí se ocupa es meramente estético, porque tiene la misma función, y en el superior se ve completamente simple, pero pues cumple su función, y en el de abajo es similar, nada más que es estético. Mientras que en el de arriba son solo líneas transversales cubriendo hoyos o cubriendo huecos, en el de abajo es lo mismo, solo que pintado de otra forma, y realmente la empresa lo crea y el trabajador o quien vaya a instalar o quien lo ocupe lo pone para que se vea mucho más bonito. Y la última imagen, el rollo negro, es el que aquí yo la regué porque tenía que ser como un amortiguador, un resorte. De igual forma ahorita se les va a poner el video para que se den más o menos una idea de cómo se realiza un resorte. Se utiliza y es algo que funge como un objeto que satisface las necesidades de alguien. Si es un resorte, pues como se me pasó, pero si fuera un resorte, se utiliza en un amortiguador para un automóvil, para un simple juguete o para otros usos de belleza, para los objetos que son de usos de belleza. Y al menos por medio de la presentación o de diapositivas sería todo, pero se les quiere presentar unos pequeños videos para que quede un poco más claro. De casualidad sí se ve lo de procesos de manufactura.
Compañero. Sí, sí se ve. Perdón. Bueno, si se puede escuchar, me lo pueden decir. Doblado triforme. El doblado es un proceso mediante el cual una lámina de metal se deforma plásticamente y cambia su forma. El material se estresa más allá de la resistencia de la electricidad, pero por debajo de la resistencia a la tracción final. Al doblar las láminas de metal podemos obtener diferentes ángulos. Los ángulos pueden ser clasificados como abiertos si son mayores a 90 grados o cerrados si son menores a 90 grados. Durante la operación, las fibras externas del material están en tensión, mientras que las interiores están en compresión. El doblado no produce cambios significativos en el espesor de la lámina metálica. En este tipo de doblado, la lámina metálica es deformada en un punzón y un lado. Se pueden doblar con este punzón desde ángulos muy opusos hasta ángulos muy agudos. Esta operación se utiliza generalmente para operaciones de bajo volumen de producción. Tipos de doblado triforme. Se pueden hacer distintos doblados cambiando los punzones y lados. Entre ellos podemos encontrar 5 tipos: doblado al aire, doblado en V, doblado en canal, doblado en U y doblado escalonado. Doblado al aire. Doblado en V. Doblado en canal. Doblado en U. Doblado escalonado. Parámetros a considerar. El plegado de chapa se realiza al frío, pero a veces el trabajo puede calentarse, ya sea en temperatura de trabajo cálida o caliente. Los ángulos mayores de 90 grados requerirán un equipo más complejo, capaz de realizar una mayor fuerza de entrega horizontal. Tolerancia del doblado. Si el radio del doblado es pequeño con respecto al espesor del material, el metal tiende a tirarse durante el doblado. Recuperación elástica. Cuando la presión del doblado se retira, la energía elástica permanece en la parte doblada, haciendo que éste recobre parcialmente su forma original. Ventaja. Se pueden doblar diferentes materiales y espesores en ángulos de curvatura variables. También hay menos cambios de herramientas, por lo tanto una mayor productividad, mejor precisión y tolerancia, mejores acabados superficiales, mayor dureza en las partes, proceso menos costoso. Desventaja. Se requiere una mayor fuerza debido al aumento de resistencia de los metales al endurecerse por la formación. Puede que el ángulo de doblado sea levemente impreciso, que varíe a lo largo de toda la longitud de doblado. Máquinas que utilizan este proceso. Se utilizan las planchas dobladoras. Normalmente tienen una capacidad de 20 a 200 toneladas. Entre ellas existen de dos tipos a nivel industrial: las planchas dobladoras mecánicas y las planchas dobladoras electrohidráulicas.
materiales y productos. Este proceso se puede utilizar con cualquier metal conformado en forma de lámina. Los más utilizados son acero dulce, aceros inoxidables auteníticos, aluminio y cobre de baja aleación y latón. Las aplicaciones más comunes donde podemos encontrar doblado de láminas son en paneles para automoción, paneles para aviación, carcasas, armarios, taquillas, etc. Ese es como ejemplificar de manera ya grandes rasgos lo que es el doblado. Me comentan que tenemos 8 minutos antes de que se acabe. Pues la dobladora es un... Traté de comentar lo más que pude, pero se puede ver rápido. Para usted el equipo para doblar aquí, logrando realizar una gran variedad de artículos personalizados, POP, muebles, artículos de decoración, etc. Es perfecto para la elaboración de termoformados con las láminas plásticas como el acrílico, acrílico en pasta, policarbonato, PETG, entre otros. Este equipo está compuesto de 4 resistencias y un controlador de temperatura. Estas resistencias se operan individualmente. El equipo cuenta con un área de trabajo de 1.22 por 1.22 metros, además de contar con reglas de guía en cada lado del tablero. Esto para aprovechar al máximo el área de trabajo de un largo de 48 pulgadas. Nota: el equipo para doblar acrílico no requiere cableado especial, ya que funciona con corriente de 120 volts y 15 amperes. ¿Cómo utilizar el equipo para doblar acrílico? Primero, acomode las resistencias a la medida y distancia que usted desee. Para poder mover las resistencias, afloje los puntos. Extienda el controlador. Elija las resistencias en las cuales va a trabajar. Luego, seleccione la temperatura para cada una de las resistencias. Si desea apagar una de ellas, selecciónela, baje la temperatura hasta 0 grados y la luz de encendido se apagará. Usted puede seleccionar el tiempo de cada periodo. Este periodo de tiempo le avisará cuándo debe girar el acrílico. También puede usar la opción de tiempo de ciclo que indica un periodo de tiempo repetido con el contador Max Timer, que también está disponible en nuestra página web. Deje calentar las resistencias por un par de minutos. Coloque el acrílico en la resistencia. Fije el acrílico en su determinado tiempo, luego doble con cuidado. Sostenga el acrílico por unos segundos mientras se enfría. Por todo lo anterior y por muchas cosas más, le garantizamos que con el equipo para doblar acrílico... Eso es para ejemplificar un poco el uso de la dobladora automática de acrílico o para plástico. Creo que de los otros ya no nos da tiempo, pero este sí es, bueno, a mí sí me es importante que se viera por cómo se hacen los moldes para galletas precisamente. No tiene audio, pero sí queda más o menos claro. En el cual la...
Sí, ese es más o menos para ejemplificar. Se pasa por un rodillo, se pone encima de la matriz que ya es el molde, y por medio de prensas Ya nos va a cortar, ¿eh? que pueden ser accionadas con la mano, con la misma máquina. Bueno, y así acabamos la presentación, ¿verdad? Sí, ya nos va a cortar el tiempo. Gracias. No sé si me escuchan, pero lo único que les faltó fue la gráfica esfuerzo de formación. Por favor, a ver si la ponen en el chat, por favor, porque de ahí parte todo. ¿Sí me escuchan todavía? Sí, profesor. Bueno, entonces les encargo la gráfica, por favor. Y gracias por la presentación, buena presentación. Nos faltó tiempo, pero bueno. Gracias y a desayunar. Buenos días. Gracias, profe. Igualmente, Gracias, buenos días. Gracias, profe.